El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada le sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contamos hoy en la primera lectura y en el Evangelio una insistencia, y es la importancia de la fe. La fe. En el catecismo tenemos nosotros que contamos con las tres virtudes teologales, y una de las tres virtudes teologales es la fe. La otra es la esperanza y la otra es la caridad. En el catecismo van a decir qué es la fe y cómo tenemos que vivir la fe. Hay un numeral en 1814 del catecismo donde allí se nos dice que la fe es la virtud teologal con la que nosotros, en primer lugar, creemos en Dios. Creemos en Dios. Bueno, si estamos en la iglesia es porque creemos en Dios. Creemos que existe un ser superior, todopoderoso y misericordioso, que envió su Hijo al mundo para salvarnos. Si usted cree en eso, entonces va con un 50% en la evaluación y vamos bien. Habría que mirar hasta qué punto esa afirmación que acabo de decir no está en muchas personas. Entonces, sobre todo hoy van surgiendo, sobre todo en el ambiente universitario, jóvenes que no creen o que, o también incluso dentro de nosotros, predicando que es normal eh, creer en Dios, el que está enseñado en la Sagrada Escritura, y creer en el mismo Dios de los musulmanes, el mismo de los hinduistas, o los mismos de los hinduistas, el mismo de, en fin, el de las culturas indígenas. Si usted cree que ese es el mismo Dios, usted no tiene fe. Porque nosotros creemos que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, envió a su Hijo al mundo. Ya también la semana pasada lo había dicho en una homilía. Envió su Hijo al mundo. Ninguno de estas otras religiones, y tampoco la Pachamama, ha enviado a su Hijo al mundo para salvarnos. Ninguno. Entonces, ahí queda como un interrogante. Creemos, tenemos fe, pero fe en el verdadero Dios. Creemos en Dios, insisto, pero es en el Dios cristiano,
el Dios de la Biblia, el verdadero Dios. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Dios fuera de Él. Segundo, el catecismo también nos van a decir que debemos creer todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Entonces, no solamente es creer, yo sé que Él existe y que Él envió a su Hijo. ¿Sí? No, yo debo creer también en lo que Él nos ha dicho, ¿sí? Todo lo que Él nos ha revelado. Es decir, yo debo creer lo que está en la Sagrada Escritura. Debo creer lo que está ahí, porque es ahí donde Él me está hablando. Esto lo digo, insisto, partiendo del catecismo de nuestra iglesia, que está sin estrenar en la iglesia, pero está ahí. Entonces, creer que existe, creer cómo es Él y creerle a Él en lo que está en la Sagrada Escritura. Y entonces allí, ¿en qué creemos? Pues creemos que Él es todopoderoso, que hace milagros. Ahora que estamos en este ambiente en contra de los milagros, Dios hace milagros, porque Él es Dios. Si yo no creo en eso, entonces no tengo fe. Si yo veo la Sagrada Escritura como un libro cualquiera y no como la palabra de Dios, yo tengo fe. Y creo que la fe es la principal, lo principal, porque es que la fe es lo que nos acerca a Dios uno y trino. Si no tengo fe, pues esto se convierte o la iglesia como tal, se convertiría en una ONG. Un joven sin fe, pues no tiene sentido en la iglesia. Pues no. Es decir, sin la fe, no hacen parte de la iglesia. Quedan fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Pero como llevamos una vida como tan relajada, creemos que podemos vivir. O sea, hay gente que tiene la idea de que yo no creo, no tengo fe, pero igual yo voy a misa, voy al rito. Entonces convertimos la vida cristiana en un conjunto de ritos, de ir pero entonces la gente que va a misa porque alguien se murió, entonces voy a acompañar al familiar del difunto, o porque éramos conocidos, porque éramos compadres, porque entonces voy como a hacer presencia por un acto social. Entonces son aquellos que solamente uno los ve en exequias y, y para de contar, o en bodas. Hay un matrimonio, ahí llega la gente, el resto. Pero es una cosa muy social, entonces no participan, no comulgan, no. Cosa que a mí más me desagrada es que la gente vaya a misa y no comulgue. Eso a mí me saca de quicio. Yo aquí lo he hecho muchas veces y a los hermanos saben cuál es mi cantaleta. Una persona que no comulga, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Pues vea ahora, está en pandemia, vea en la casa y hágala allá en su casa la comunión espiritual. Dele espacio a otro que sí que sí esté en la gracia de Dios y pueda comulgar. No sirve. Entonces, no, voy hacia allá, sentarme allá, aquí. Pero es que estamos cayendo en ese vicio, de ver mm, como que lo que es la Santa Misa, que es tan importante para nosotros, verlo como un acto social, no más, no como el culto que le damos a Dios, donde Dios me habla, donde yo recibo su cuerpo y su sangre. No, eso no, eso no. Entonces, así estamos muy fregados y eso está a nivel nacional.
la gente que va simplemente es por un motivo social, pero no participan, no comulgan, no, no creen. Luego entonces no tienen fe. Si usted no cree, entonces estás fuera de la comunión. Luego, también nos van a decir allí en el catecismo, hoy estoy de catequista en la homilía de hoy. En el catecismo nos va a decir, me enredo otra vez con este cable. En numeral 1815 nos va a decir, pero la fe no se queda solo en creer, ¿sí? Con una actitud, digamos, como pasiva, ¿no? Sí, yo creo. Y ya, no. La fe es el motor para hacer el bien. La fe me tiene que motivar a mí a hacer el bien. Y entonces en hacer el bien viene dos exigencias. La primera es, sin fe, las obras que yo haga, pues sin fe, las obras que yo haga van a estar muertas. Va a estar muerta la fe. Sí, ahora está muerta. ¿Por qué? Porque se convertiría en filantropía. Yo aquí también lo he dicho muchas veces, tenemos muchas organizaciones filantrópicas y no tiene fe. O sea, hay gente que simplemente lo hace porque le duele el dolor de los demás y entonces, bueno, o porque algunos por evadir impuestos crean fundaciones y entonces, pero no es porque tengan fe en Dios y que de esa fe brota eso. No todos. Hay gente atea que está en contra de Dios y tiene cosas, entre comillas, buenas, que hacen cosas buenas. Pero como no tienen fe, pues eso está muerto. Lo mismo, la fe sin sin las obras, también Santiago nos va a decir, está muerta, está muerta. Entonces, no solamente yo creo, pero me quedo de brazos cruzados y esperando